Dios te bendiga. Bienvenidos nuevamente a un nuevo servicio de oración, poder y milagros. Es un gozo de verdad para mí, una alegría poder compartir estos breves minutos con cada uno de ustedes, sabiendo que somos personas entendidas, que somos personas del reino y que vamos a abrir nuestros oídos espirituales esta noche para recibir eso que el Padre quiere hablar a nuestras vidas, o esa palabra que tanto estamos esperando o que estamos anhelando escuchar esta noche. Ciertamente sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, por momentos de mucha dificultad, donde quizás en ocasiones no le conseguimos salida a lo que estamos viviendo, ya que como seres humanos muchas veces nos tendemos a preocupar, nos tendemos a angustiar, y es normal porque el ser humano siempre va a tender a tomar estas actitudes ante una situación difícil que esté viviendo. Pero hoy quiero recordarte que nosotros tenemos un Padre Celestial, un Padre que está allí en cualquier momento de nuestras vidas, aunque muchas veces pensemos que no es así, es cuando más el Padre está con nosotros. Por eso, en esta hora quiero compartir con ustedes unos cortos versículos que se encuentran en Mateo 6, 25 y 26. El Señor aquí nos recuerda cómo no debemos afanarnos por las cosas que necesitemos. Es decir, el Señor nos dice, ¿por qué nos vamos a afanar por nuestro vestir, por nuestro comer o por nuestro beber? Si no es mucho más que eso Él en nuestras vidas. Es decir, ¿por qué preocuparnos por lo que vamos a comer, por lo que vamos a beber o lo que vamos a vestir, en vez de preocuparnos primeramente por el que nos va a suplir todas esas cosas? Cuando tú y yo estemos pasando por tribulaciones, por momentos difíciles, por angustia o quizás muchas veces por necesidad, es cuando más debemos de buscar la presencia del Padre. El Señor nos recuerda también en ese mismo pasaje que si Él alimenta a las aves del campo, que son su creación, ¿cuánto más nos va a alimentar? No nos va a alimentar a nosotros, que somos sus hijos y que le hemos creído a Él. Así que, hermano, te tengo una buena noticia en esta noche. Si tú has creído al Padre y si tú has buscado de Él, entonces tú no vas a pasar hambre, tú no vas a pasar desnudez, tú no vas a pasar sed y tú no vas a pasar ningún problema que no vayas a poder resolver con su ayuda. Dios te bendiga. Muchas bendiciones para el pueblo de Dios. A través de este medio hoy quiero traer una palabra hermosa, un estudio bíblico al cual he titulado El consejo de Dios para la familia. El consejo de Dios para la familia. Pero quiero iniciar la parte 1 de muchas enseñanzas que voy a estar transmitiendo por este medio. Para poderte enfocar el consejo de Dios para la familia, tengo que llevarte primero a algunas raíces que conllevaron a un mal consejo y errores que cometió el pueblo de Dios, que llevó a que Dios estuviera indignado con su pueblo y el pueblo de Israel cometió fracasos, desgracias y derrotas en todo su peregrinar. Por eso hoy quiero llevarte algunas raíces que cometieron a que el pueblo de Dios cayera en una práctica llamada balaísmo, adorando a los Baales, adorando a dioses ajenos, simplemente porque no honraron el consejo de Dios. Y todo esto tiene que ver con la familia. Y la raíz o alguna de las raíces comenzó allá en el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 36 al 38. Cuando Lot vivía en una ciudad llamada Sodoma, una ciudad que estaba dedicada a la promiscuidad, al adulterio, a la fornicación, de tal manera que había llegado el colmo hasta el cielo, y el clamor del pueblo y el clamor de Lot llevó a que Dios mirara el corazón de esa humanidad y fuera destruida. Dios decide rescatar a Lot de ese lugar, y todos saben la historia que en esa huida para Lot salvar su vida con su familia, su esposa miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal por estar mirando hacia atrás, por estar mirando hacia el pasado. Y sus hijas, para tener descendencia, para tener una fertilización, dice que la mayor emborrachó a su padre con vino y se acostó con ella. Y dice la Biblia que tuvo un hijo, el cual lo llamó
Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta el día de hoy. Después la menor también emborrachó a su padre, se acostó con él y tuvo un hijo, y ese hijo se llamó Ben-Amín, que es el padre de los amonitas hasta el día de hoy. Los amonitas y los moabitas es una descendencia que se levantó siempre para traer interrupción y traer decadencia dentro del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios viene victorioso en la salida de Egipto, conquistando muchos territorios, y los moabitas de esa descendencia, de un incesto que cometieron sus hijas con su padre, una inmoralidad sexual, dice que los moabitas estaban ubicados ahí en los campos de Moab. Para que usted vaya entendiendo la historia, por qué el balaísmo se ha metido dentro de la iglesia, por qué el balaísmo es una práctica del mal consejo que puede dar una persona hacia el pueblo de Dios. Dice que el pueblo venía y los moabitas comenzaron a querer destruir al pueblo de Dios. Ahí en los campos de Moab, donde nace ese producto de la fertilización de Lot y sus hijas, ellos se van a los campos de Moab y en los lugares altos construyen un templo a Baal. ¿Qué es Baal? Le llaman el dios de la fertilización, el señor o marido. Ahí comienzan a hacer orgías sexuales. Ellos le llamaban que hacían la fertilización para la tierra, la fertilización entre los animales, y para ayudar a ese dios tenían hombres y mujeres que hacían todo tipo de relaciones sexuales para ofrecer la fertilización. Pero eso tuvo sus inicios cuando las hijas de Lot se acuestan con su propio padre y nacen los moabitas y se van a los lugares altos de Moab y construyen templos a los Baales. De ahí comienza una decadencia terrible. El balaísmo comenzó a tomar fuerza dentro del pueblo de Israel. Dice que ahí en Moab, los moabitas tenían un rey llamado Balac. Y ese rey llamado Balac, como veía que el pueblo de Israel venía teniendo algunos triunfos y había derrotado a muchos reyes en su camino, dice que contrató a un profeta llamado Balaam para que destruyera al pueblo de Israel, para que lo maldijera. Pero Dios no permitió, porque lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir. Escuche esto: lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir. Dice que se presentaron con dádivas de adivinación, de las mismas prácticas que hacían los moabitas, y le ofrecieron dinero al profeta Balaam, y Dios nunca permitió de que el profeta pudiera pronunciar una palabra de maldición contra su pueblo. Pero la Biblia narra más adelante, y la Biblia registra que Balaam, como no pudo hacer eso, él aconsejó al rey Balac que las moabitas se pudieran meter dentro del pueblo de Israel, pudieran tener relaciones, pudieran mezclarse con el pueblo de Dios, y a través de esa manera el pueblo de Israel era derrotado y podía caer en fracaso. De ahí comenzó una guerra, de ahí comenzó una total devastación y una indignación de Dios hacia su pueblo de Israel. Teniendo el balaísmo su punto decisivo allá en el libro de Primera de Reyes 18:21, cuando Elías por fin decide acabar con los profetas de Baal y denunciar al balaísmo, de tal manera que Elías, en ese tiempo el altar del pueblo de Israel estaba arruinado, y Elías toma un punto decisivo y convoca a los profetas de Baal y le dice al pueblo, se dirige al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios servible y si Jehová es Dios seguible. El pueblo tenía una doble moral, no tenía un ánimo estable, no tenía una identidad estable, sino que tenía dos pensamientos. Y dice que el pueblo no dijo ninguna palabra, porque cuando el pueblo calla, otorga. Cuando el pueblo hace silencio es porque no tiene una convicción genuina. Y ahí dice la Biblia que Elías restauró el altar y pidió a Dios de que el Dios que respondiera con fuego, ese sería Dios. Ese día hubo una victoria aplastante de Dios hacia los Baales, porque Dios respondió con fuego. Y Dios está pidiendo en estos tiempos los Elías que se van a levantar en este tiempo, en el tiempo decisivo donde Dios responderá con fuego a la tierra y a los hombres impíos y a la humanidad. Dios responderá con fuego, y ahí se decidirá
todo lo que Dios ha establecido. Mucho más adelante, después de eso, se levantó en Segunda de Reyes 10:21 Jehús y agarró a los Baales que se reproducieron en ese tiempo. Dice que los prendió en el templo, los emboscó en el templo a los sacerdotes, los mató y los exterminó a muchos, pero mataba a las personas. Eso es un espíritu que se mete. El espíritu del balaísmo es el mal consejo que se mete dentro de las iglesias. Un espíritu no puede ser destruido, sino puede ser desenmascarado y echado a las tinieblas de afuera en el nombre de Jesús. Dice que Jehús mató a todos, los exterminó a los que quedaban, a los profetas de Baal, a sus sacerdotes. Dice que convirtió el templo en letrina, derribó los lugares altos. Ahora, en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro 2:15, también habla Pedro de este asunto y dice que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Desde Génesis hasta Apocalipsis se ha venido evidenciando toda esta cosa. Aún Judas, en Primera de Judas, hermano de Jacob y hermano de Jesús, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron en el lucro, en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Él lo sigue denunciando, pero lo tremendo de esto es que en Apocalipsis, en la revelación del Apocalipsis 2:14, en la iglesia de Pérgamo dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El mal consejo de un hombre, por mucho que diga ser profeta, si no es el consejo de Dios, lleva al pueblo a cometer fornicación, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por eso es que en el libro de Malaquías 4:5 aparece Jehová con una profecía final y dice: y aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Ahora, esa profecía del profeta Elías se cumplió cuando Cristo vino a la tierra, pero la segunda fase no se ha cumplido. Dice que yo enviaré al profeta Elías cuando venga el día grande y terrible de Jehová. Ese mismo Elías que enfrentó a los Baales en el monte Carmelo, que pidió fuego, es el mismo espíritu de Elías que Dios enviará en estos tiempos antes de que Dios venga con fuego. Allá en Mateo 17, del día 13, dicen los discípulos: ¿por qué dicen los fariseos y escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús y le dijo: a la verdad, Elías ya vino primero y restaurará todas las cosas. Mas hoy aquí digo, Elías vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces ellos entendieron de que hablaba de Juan el Bautista. Pero esta profecía está por cumplirse en estos tiempos, cuando aparezcan los hombres con el espíritu como Elías, que venga a denunciar el adulterio, la fornicación, el mal consejo. Por eso este mensaje lo he titulado El consejo de Dios para la iglesia. Esta simplemente es la parte 1. Te quiero invitar a que en los próximos días voy a estar grabando la continuidad de este mensaje, que es el consejo de Dios para la iglesia, el consejo de Dios para la familia. Por eso quise enfocarte rápidamente un resumen de estas raíces que llevaron al mal consejo, porque una persona que claudica entre dos pensamientos es porque no está decidido cuál es el consejo de Dios para su vida, y debemos tener por todo siempre pendiente que el consejo de las Escrituras y el consejo de Dios y el consejo de las Escrituras es el consejo de parte de Dios para la humanidad, para la familia, para el matrimonio. Hoy en día el balaísmo se ha metido en la iglesia con unos nombres muy suaves para pasar desapercibido. Hoy en día al pacto matrimonial se le llama contrato jurídico. ¿Por qué es pacto matrimonial? Porque Gálatas 3:15 dice que un pacto una vez hecho entre dos personas no se puede resolver, es indisoluble, pero el contrato jurídico sí se puede romper. Hoy en día a una persona se le da carta de concubinato y pueden vivir como pareja y es legalizado, pero la Biblia eso le llama fornicación. Entonces el balaísmo se ha metido dentro de la iglesia con nombres suavizados para querer engañar al pueblo de Dios. Pero declaramos que hoy en día Dios se levantan hombres como Elías antes que Dios venga y responda con fuego a esta tierra. Muchas bendiciones. Estén muy atentos a los próximos estudios bíblicos que van a ser el consejo de Dios para la familia. Muchas bendiciones.